Muy buenos días, gracias por estar aquí, como ocurre afortunadamente semana a semana. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias. Walter Brown, gracias por venir. A vos, también, Diego. como siempre, en este año. Y recibimos a Marcelo Villegas, que es el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Marcelo, gracias por venir. Gracias por Esta invitarme. mañana también. Como siempre decimos, ustedes se lo pierden, lo más jugoso está cuando no se prende la cámara. Trataremos de estar a la altura ahora que ya estamos al aire. Marcelo, bueno, te preguntaba sobre, fuera de cámara, lo que es la conflictividad social con la que te encontraste vos en un distrito tan grande como la provincia, y me decías que la primera mitad fue más brava que la segunda. Sí, bueno, digamos, el cambio de lógica en la gestión y también el cambio de lógica en la política implicaban un primer semestre de muchos desafíos. El Ministerio de Trabajo que yo tengo a cargo estaba muy orientado en la gestión anterior a lo público, y lo privado, el sector privado era prácticamente un coto específico de Nación. Nosotros con el ministro Triaca, con la gobernadora Vidal, trabajamos en forma integrada y en forma encolumnada. Así que tuvimos un primer semestre de acomodamiento de piezas, digamos, donde nos encontramos con muchas cuestiones por resolver en urgencia. Arrancamos un año, como solemos recordar, donde no teníamos los sueldos de diciembre y el aguinaldo, no teníamos los fondos para pagar esos gastos, y donde arrancamos con un presupuesto que fue votado tardíamente, lo cual nos obligó a arrancar un proceso de discusión salarial con todos los gremios más tarde. Por eso terminamos cerrando docentes un fin de semana antes de empezar las clases, por ejemplo. Y eso generó tensiones, esos acomodamientos generó tensiones. La provincia, durante muchos años gobernada por un espacio político como el peronismo, con sus propias estructuras y sus propios estándares y su propia cultura política, y los sindicatos, independientemente de su pensamiento político, acostumbrados a un funcionamiento determinado. Nosotros éramos la novedad, nosotros fuimos los que rompimos en el sistema, y había que construir desde ese lugar la confianza y la previsibilidad necesaria. El primer semestre fue más conflictivo, el segundo semestre fue mucho más de acuerdo y de diálogo, porque cumplimos con nuestra palabra durante el primer semestre, ¿no? Walter. Y a partir de este antecedente de haber cerrado la paritaria docente una semana antes del inicio del ciclo lectivo y de lo que fue modificándose con el diálogo con los gremios a lo largo del año, ¿cuál es el panorama para este año? ¿Cuándo comienza la discusión paritaria con el gremio docente? A ver, yo creo que la paritaria, no, más allá de lo que piensa algún dirigente sindical docente, que respeto y que aprecio, pero que discrepo en su opinión, la paritaria no se cerró nunca, porque el ministro de Educación, el ministro Finocchiaro, y tanto el ministro Lacunza como yo hemos estado permanentemente en contacto con todo el tipo de planteos que se han hecho a lo largo del año. Pero puntualmente, Walter, yendo a la pregunta específica, nosotros estamos pensando que ya esta segunda parte de enero vamos a empezar con las reuniones formales, primeros días de febrero a lo sumo, reuniones formales ya para llevar adelante el proceso de negociación específico de docentes, que a la fecha, diría, es uno de los pocos colectivos gremiales que no tiene una paritaria cerrada, ¿no? Porque la estacionalidad ha sido esta, para docentes, pero la inmensa mayoría de los gremios estatales ya hemos cerrado una paritaria que implicó un cierre de 15 meses, porque fueron el último trimestre del 2016 y los 12 meses del 2017. ¿Y cuáles serían, Marcelo, los números, los índices esperables de una administración que pretende ser seria con sus números, de acuerdo al reclamo de un trabajador? ¿En qué guarismo se ubicaría eso? A ver, nosotros hemos cerrado, Diego, nosotros arrancamos, yo te contaba también antes de salir al aire, digamos, hemos arrancado un año complejo. Y nosotros en general en la provincia somos conscientes que este fue un año difícil para todos. Fue un año complejo, un año que nos puso en tensión, un año duro, por diversos motivos, algunos de arrastre y algunos propios. En primer lugar, un año difícil para gobernar. En segundo lugar, un año difícil para representar a los trabajadores.
pero también para conducir empresas o dirigir organizaciones sociales, digamos. En estos años difíciles es donde la confianza se pone a prueba, donde la gobernabilidad se pone a prueba y donde la gestión se pone a prueba. Un gobierno con solo gestión sin política no se sostiene, solo política sin gestión, ya vemos dónde terminamos. Entonces hay que buscar un equilibrio. Y ese equilibrio se busca en el consenso, en el diálogo, en la transparencia, en contar las cosas como son, no solo a los gremios, sino también a los empresarios, a las organizaciones sociales y a los bonaerenses, porque son los que pagan con sus impuestos todo lo que funciona dentro de la provincia, digamos. Entonces, este año 2016 que se fue, nosotros arrancamos en ese contexto con acuerdos de semestre, con acuerdos de 8 meses, con acuerdos de 10 meses según el colectivo gremial, porque atento la incertidumbre es mayor, los contratos son más cortos en cualquier ámbito de la vida. ¿Y por qué la incertidumbre era mayor? Porque teníamos un año que arrancaba con un estancamiento de 4 años de la economía, sin generación de empleo, con una inflación de arrastre, también con un tema de tarifas que impactaban en los trabajadores y toda una serie de cuestiones. En ese contexto nosotros entendimos junto con la gobernadora y con el gabinete que lo mejor era ir paso a paso, diría un conocido entrenador de fútbol, paso a paso ir resolviendo la situación y construyendo confianza. Así llegamos al último trimestre del año, donde ya con otra previsibilidad, con un INDEC que es creíble para todos, no solo para un gobierno de turno, pudimos empezar a construir otro tipo de alternativas. Para ponerlo en términos del fútbol, el primer semestre es posible que los salarios en la provincia, en los estatales, hayan perdido algún punto, alguna décima. En el segundo semestre le ganaron algún punto, alguna décima, en el año empataron. De aquí en más es que pudimos construir con cifras mucho más ciertas este esquema del 18% que planteamos para el año 2017 con una cláusula gatillo automática. Nosotros terminamos el 2016 con un 34,6 a los básicos, más algún toque en algunas bonificaciones, pero el mérito que tiene ese 34,6 es que trabajamos sobre los básicos, en una provincia donde los estatales saben que durante muchos años no se trabajó sobre los básicos. Y entonces así se desfinanció el IPS, jubilaciones, se desfinanció la obra social, salud, idioma, y se generaron otra serie de inconvenientes. Nosotros decidimos estratégicamente con la gobernadora trabajar sobre los básicos. Y ese 34,6 es genuino sobre los básicos. Lo que viene es un 18%, que puede ser un techo o un piso. Si nosotros, como estamos convencidos, este segundo semestre declinó la inflación y se mantiene en esos niveles, vamos a estar en una inflación de entre el 17 y 18%. La inflación de presupuesto en la provincia es 17. Nosotros nos fijamos una paritaria de 18, adelantada, a diferencia de que fue en 2016. En 2016 nosotros corrimos un poco atrás de la inflación, porque no teníamos datos ciertos. Entonces nos tuvimos que manejar con inflación combinada Banco Central, que maneja Ciudad de Buenos Aires, San Luis y Córdoba. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires tiene parecidos y similitudes muy fuertes con esas 3 conglomerados. Ahora tenemos un INDEC en el que creemos todos. Entonces es el momento de ponerlo en valor y de apostar a que esta declinación de la inflación que estamos viendo se sostiene. En ese esquema es que estamos anticipando inflación trimestralmente con un 18% como pauta general, pero al final de cada trimestre el trabajador va a cobrar el 4,5% de cada anticipo trimestral o lo que resulte mayor, si la inflación es mayor. Por lo tanto, hemos sacado la incertidumbre salario/inflación de la mesa de trabajo. Y lo que queremos poner en la mesa de trabajo son otras cosas que tienen que ver con las condiciones laborales, que tienen que ver con la carrera, con los concursos, con la calificación profesional, también con la disciplina, también con el presentismo o con el ausentismo, según la cara que quiera ver, porque eso hace a una mejor calidad de servicio para nuestros vecinos, ¿no? Walter. Bien, desde La Nación se ha mencionado la necesidad de avanzar en un nuevo esquema de relaciones laborales. De hecho, el secretario de Trabajo mencionó en los últimos días la necesidad de retomar el sistema de pasantías que existía en su momento en el país.
¿Cómo lo observan ustedes de la provincia? A ver, digo, hay muchas cosas para hacer una vez que se han tomado las medidas más importantes. El gobierno nacional, y particularmente el ministro Triaca, ha llevado adelante una agenda muy importante con los gremios este año. ¿Qué pasó? Una agenda que no ha tenido similitud durante los últimos 12 años. Y digo, se trabajó sobre las asignaciones familiares, se trabajó sobre un primer pulso de subir el mínimo no imponible, se trabajó sobre el tema de la deuda con las obras sociales, se trabajó sobre el fondo de desempleo, se trabajó sobre el bono de fin de año, se terminó trabajando sobre el impuesto a las ganancias. Yo creo que, y todo eso en un marco de diálogo y apertura, no solo con el sindicalista de turno, ungido por alguien para ser interlocutor, sino con todos los sectores. Entonces yo creo que esa agenda es muy importante y es la base y es la plataforma para trabajar esas otras cosas que vienen. Y romper mitos y tabúes, como hablar de que la flexibilidad laboral significa conculcar derechos o significa pisotear derechos. También el sector empresario va a tener que ponerse a la altura de las circunstancias. Porque cuando hubo, y esto hay que decirlo, hay que marcarlo, y se lo dice alguien que hoy es ministro y que viene de trabajar en el sector corporativo durante muchos años de su vida. Cuando hubo ese tipo de becas, pasantías o contratos, los que defeccionaron en algún momento y utilizaron mal esos contratos fueron algunos sectores o algunas empresas, digamos, ¿no? Entonces, esto requiere, sobre esta base de diálogo que se ha generado entre empresarios, sindicatos y gobierno, y para el caso del impuesto a la ganancia, gobiernos, porque se involucró a todos los gobernadores, creo que sobre esa base sólida se pueden trabajar herramientas como las que mencionó el secretario Ponte y otras que tienen que ver con realmente generar la posibilidad de trabajo. Nosotros tenemos un esfuerzo enorme en la Argentina, que es un esfuerzo enorme por formalizar trabajadores. Porque en la Argentina hay un 35-40% de trabajo informal. Eso significa economía informal, eso significa que hay gente que no paga impuestos, eso significa que los que pagamos mucho de impuestos porque la presión tributaria es alta. Y para el trabajador que está en negro, no tiene acceso a la seguridad social, no tiene acceso a la salud. Entonces, me parece que este es el año de plantearnos todo este tipo de herramientas en consenso, en diálogo, como se ha venido haciendo, porque no es lógica y no es posible una sociedad o un mundo de relaciones laborales donde solo se tienen derechos o solo se tienen obligaciones. Esos han sido los péndulos en la Argentina. Nosotros tenemos que ir a un esquema de equilibrio de derechos y obligaciones. Y en estos derechos y obligaciones, digo, el empleador tiene que cumplir a cabalidad con sus obligaciones y nosotros en la provincia nos hemos preparado todo este año, nos hemos reequipado para castigar los incumplimientos, pero también los sindicatos, los representantes sindicales tienen que hacerse cargo de sus obligaciones. Y no hablo de los representantes a nivel de los sindicatos, las federaciones. Muchas veces nos encontramos con situaciones, analizando casos, conflictos. Nosotros vemos que hay un gran desconocimiento por parte de algunas comisiones internas de lo que son sus derechos y sus obligaciones como tales. Como también encontramos gerentes de recursos humanos de planta que no conocen mucho de esto. Entonces, yo creo que la ignorancia es la madre de muchos de estos problemas en el terreno, en la planta, en la operación. Y ahí es donde hay que atajar. Donde está la producción tiene que estar el mayor poder de decisión de la empresa, y donde está ese mayor poder de decisión de la empresa tiene que haber sindicatos que estén representados con gente que esté formada adecuadamente. Porque si no, vienen los entuertos, los malos entendidos, los enconos personales, y usted se encuentra con que tiene una planta o un polo industrial parado o bloqueado por dos señores que no se pudieron poner de acuerdo, digamos. El mal trabajo de algunos perjudica mucho. Hablabas vos, Marcelo, de lo que es la confianza indudable en cualquier tipo de relación humana. Si no hay confianza, eso se viene abajo. La CGT la semana pasada, por lo menos uno de sus líderes dijo que el gobierno no había cumplido a nivel nacional con esa confianza. Tampoco los empresarios, al violentar, dijo esa parte de la CGT, el acuerdo antidespidos, que no se había cumplido. ¿Ustedes cómo lo ven? A ver, yo he tenido trato por lo menos con dos de los tres dirigentes que hoy conducen la CGT, personas que me parecen muy razonables, muy confiables y muy criteriosas.
Pero hay que hacer una separación muy fuerte de algunas cosas en la Argentina de cada futuro y sobre todo cuando hacemos declaraciones, digamos. Que ¿ha habido alguna empresa que ha despedido gente o es un tema puntual? No existió aquella ola de despidos de la que se hablaba cuando se presentó y hubo que vetar una ley antidespidos, ni tampoco existe hoy una ola de despidos. Si nosotros miramos la situación de la provincia de Buenos Aires, bueno, a nivel nacional, ese 0,3 del que viene hablando acumulado el ministro Triaca es real, eso no es un dato 931 INDEC, AFIP INDEC, es muy clarito y muy concreto, muy sencillo, y en ese sentido creo que nosotros somos muy transparentes en cómo comunicamos la información. En la provincia de Buenos Aires, nosotros hemos tenido históricamente la pérdida de puestos de trabajo que se va en la provincia era el 38 o el 40% de lo que se perdía a nivel nación. Si a octubre se perdieron 120.000 puestos de trabajo, que era el dato de octubre, ahora subió un poco, el dato era que la provincia de Buenos Aires perdía 48 o 50.000 puestos de trabajo. Este año, nosotros, a partir de lo que intervenimos nosotros, de lo que intervenimos con Nación y de los datos que tenemos de los municipios con los cuales trabajamos en una forma muy fluida con todos, no importa si son de nuestro espacio político u otro, más el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Economía de la provincia, nosotros estamos en un orden de 25.000 puestos de trabajo perdidos, bruto de creación de empleo. ¿Se entiende? Cuando nosotros le ponemos a eso la matriz de la obra pública, que arrancó con el fondo de endeudamiento con las municipalidades, donde hay desde cordón cuneta hasta obras de más envergadura, creamos a octubre unos 33.000 puestos de trabajo. Es decir, la provincia en un año muy complejo, muy duro, como decía antes, se mantuvo estable en niveles de empleo. La construcción empezó a remontar, el comercio empezó a remontar y de la periferia al centro, porque cuando el campo se reactiva, se reactivan los pueblos, se reactivan las pequeñas ciudades y eso viene de la periferia al centro. Seguimos con todo lo que está relacionado con Brasil un poco complicado, todo metalmecánica, todo que es automotriz, pero con un nivel de contención, tanto en el aspecto social como en el aspecto laboral, muy fuerte. Nosotros hemos tenido la satisfacción de resolver desde Cresta Roja, en conjunto con el ministro Triaca, hasta resolver la situación de Simpal, una empresa metalmecánica brasilera en Tandil, y pasando por... En el medio de eso hemos tenido todo tipo de situaciones. Entonces digo, sí hay que crear empleo. El empleo no solo se crea porque porque escribimos una ley, o porque salimos de la situación con los holdouts, o porque tenemos acceso al mercado de capitales. El empleo en el día a día se crea porque se empiezan a dar condiciones que ya de base están dadas, pero también hay que modificar conductas. Y la conducta es que no puede haber una mecha tan corta en la Argentina de que una comisión interna, si no resuelve algo, va a un paro o bloquea un parque industrial, o un señor empresario pyme o más grande, porque un jefe de planta le da un informe equivocado, cierra un turno o baja gente, digamos. Entonces, es algo mucho más que eso y que operativamente significa un cambio de cultura y de conducta que hay que llevar adelante. Digamos, el ausentismo en la Argentina es un costo, es un costo país. Es un costo país y es parte de por qué alguien decide o no invertir en un país donde el ausentismo es alto, digamos. Esto es así. Digamos, y estoy hablando del ausentismo, no estoy hablando de que el trabajador vaya a trabajar enfermo, de que se lo persiga, estoy hablando de prácticas indecorosas, con certificados médicos de dudosa origen, que en la Argentina lamentablemente se hicieron muy comunes. Digamos. Y eso que por ahí se da con cierta facilidad en determinados circuitos, en el consolidado del país atenta contra la mayor eficiencia de todo un sistema. Y eso también hay que combatirlo. Digamos. Marcelo, gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Walter, no te vayas, porque nosotros despedimos al ministro de Trabajo, lo despedimos en el programa, no de su puesto, de la provincia de Buenos Aires, y seguimos inmediatamente después también para ver otra cara de lo que bien decía Marcelo, la responsabilidad de los sindicatos, una autocrítica que los sindicatos no han hecho,
una actualización, y lo digo yo como miembro de una comisión interna. Nos debemos, los sindicatos también, los representantes de los trabajadores, una autocrítica y una formación y un sentido de responsabilidad para pararnos frente al empresario y a nuestros compañeros. Así que todo eso charlamos después del corte. No se vayan.